Hola con todos, mi nombre es Tiffany Torres Chimoy y en esta ocasión estoy realizando un video sobre un caso clínico que realicé más o menos hace aproximadamente un año para el curso de traumatología y me gustaría compartirlo con ustedes. Bien, el caso clínico dice así, que es un paciente varón de 46 años, signos vitales, presión 110/80, frecuencia cardíaca 115 por minuto, saturación de oxígeno 99% y FiO2 21%. En la anamnesis, el paciente refiere que mientras maneja su automóvil pierde el control de este impactando su vehículo contra un árbol. El paciente niega pérdida de conciencia, pero refiere dolores intensos en cadera derecha que le imposibilita salir del vehículo. Es auxiliado por los bomberos y llevado al centro de emergencia más cercano. Bien, datos básicos. Primero, que es un paciente de sexo masculino de 46 años de edad que ingresa a emergencia. Les voy a dar de frente el diagnóstico y voy a ir explicando por qué. El diagnóstico en este caso es una luxación anterior superior de cadera derecha. Bien. Entonces, en este tema estaremos hablando de las luxaciones de cadera. Bien, las luxaciones de cadera a esta articulación también se le denomina articulación coxofemoral porque se va a encontrar entre el hueso coxal, para ser más exactos, en la fosa acetabular y se va a unir con la cabeza del fémur. En realidad estas luxaciones son poco frecuentes. Como podemos ver, es de un 2 a un 5%. Y esto es porque esta articulación es mucho más resistente, a diferencia, bueno, si la comparamos con otras articulaciones como la del hombro, por ejemplo. Es mucho más resistente y por lo mismo es menos frecuente de que se pueda luxar. Bien, su función va a ser transmitir el peso de todo el cuerpo para que se pueda distribuir a los miembros inferiores, por lo mismo que tiene que ser bastante resistente, como ya mencioné. Se va a clasificar según su morfología y según su función. Según su morfología va a ser en artrosis, o sea, quiere decir que es una articulación esférica. Y según su función es de artrosis porque permite movimientos de circunducción, o sea, quiere decir que gira, no sobre su propio eje. O sea, aparte de estos movimientos, también permite movimientos de flexión, extensión, hiperextensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Bien, ahora sabiendo esto, entonces definimos a la luxación coxofemoral como la pérdida completa del contacto entre la superficie articular de la cabeza femoral y de la fosa acetabular, lo que va a producir una pérdida estructural de su estabilidad. Bien, estos son los otros datos del paciente, como los signos vitales, en donde vemos alterada la frecuencia cardíaca, y como antecedentes patológicos no refiere. Bien, esta imagen la he colocado para poder clasificar de qué tipo de luxación se trata. Si es de una luxación anterior o es una luxación posterior, si es superior o es inferior. Como podemos ver, la imagen de fondo de la cadera es una imagen normal, no una radiografía normal. Entonces, por ejemplo, si tenemos una luxación, lo he dividido en 4 cuadrantes porque es básicamente así como se clasifica. Si vemos una luxación posterior, superior, entonces, ¿qué vamos a ver en la radiografía? Nos vamos a guiar por la cabeza del fémur. En la luxación posterior superior, también llamada ilíaca, la cabeza del fémur va a ir, como dice su nombre, hacia arriba y hacia atrás. O sea, quiere decir de que la cabeza del fémur va a estar en el cuadrante superior izquierdo. Obviamente tiene que salir de la fosa acetabular. Si hablamos de una luxación anterior superior, también llamada pubiana, la cabeza del fémur va a ir hacia adelante, pero hacia arriba. O sea, quiere decir que va a estar en el cuadrante superior derecho. Si hablamos de una luxación posterior inferior, la cabeza del fémur va a ir hacia atrás, pero va a bajar. Quiere decir de que va a estar en el cuadrante inferior izquierdo. Y por último, si vemos una luxación anterior inferior, también llamada obturatriz, la cabeza del fémur va a ir hacia adelante y va a bajar, por lo que estaría en el cuadrante inferior derecho. Entonces, así es como nos podríamos guiar qué tipo de luxación de cadera tiene tu paciente. Mecanismo de la lesión. Bien, este paciente nos dice que ha tenido una colisión frontal contra un árbol.
Como ya he mencionado, las luxaciones pueden ser anteriores, posteriores, pero también pueden ser bilaterales, o sea que ambas piernas van a tener la lesión. En realidad las luxaciones bilaterales son muy poco frecuentes, con un 1%, y es cuando hay traumas combinados o cuando hay traumas sobre la rodilla flexionada, sobre ambas rodillas flexionadas. Ahora, en la luxación posterior, que viene a ser la más frecuente, en la luxación posterior que presenta una frecuencia de 85 a 90%, vamos a tener que el mecanismo es por un mecanismo indirecto, por un trauma de alta energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, como podemos ver en la imagen, eso normalmente se van a dar en carros, así vehículos cerrados. Y mayormente se va a dar en los mismos pilotos o copilotos. ¿Por qué? Porque los pilotos, o sea, la persona que conduce, normalmente la pierna va a tener el miembro flexionado en primer lugar, y la pierna o el muslo la va a tener en rotación interna y en aducción. Entonces, al momento de que se choca, lo que viene a ser la rodilla va a chocar contra la parte interna del carro, y toda la fuerza se va a ir hacia la cabeza del fémur, haciendo que la cabeza del fémur salga, pero salga hacia atrás, o sea, hacia la parte posterior. Y ahora, a diferencia de la luxación anterior, por ejemplo, la luxación anterior se va a dar más frecuente en motociclistas. ¿Por qué? También se puede dar, claro, en carros pero es más frecuente en motociclistas. ¿Por qué? Primero, tenemos mecanismo directo por una caída de altura. Ahora, mecanismo indirecto es por accidentes de tránsito, no por un trauma de alta energía. Por ejemplo, vemos a esta acompañante, ¿no? Va en una posición relajada, las caderas las tienen en abducción y en rotación externa, prácticamente va con las piernas abiertas, ¿no? Por decirlo así. También el mecanismo de la desaceleración, en la que está constantemente fuerza a que tenga esta postura. Entonces, supongamos no tiene un accidente con un carro, supongamos que una parte del carro, una puerta del carro le dé acá en lo que viene a ser la rodilla. ¿Qué va a pasar? La pierna la va a abrir más de lo que está, la va a abrir más, entonces la cabeza del fémur ya no iría hacia atrás, ¿no? A diferencia de esto, sino iría hacia adelante. ¿Por qué? Porque ha tenido la pierna en rotación externa y en aducción. Entonces la cabeza del fémur se va para atrás, la cabeza del fémur sale hacia adelante. Acá no. Este está con las piernas en aducción, rotación interna, entonces la cabeza del fémur va hacia atrás, hacia afuera. Eso es en motociclistas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en un carro, lo mismo. La persona va relajada, va con las piernas abiertas, por decirlo así, en abducción, rotación externa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando choca, lo mismo, el asiento puede chocar en la rodilla, lo saca más afuera, entonces la cabeza del fémur sale hacia adelante. Acá estaría la cabeza del fémur, ¿no? Entonces, ¿cómo viene este paciente? El paciente que ha tenido una luxación posterior viene en esta posición, en una posición púdica. O sea, así como lo encontró el choque lo encontró con la pierna en rotación interna y en aducción, así igualito lo deja, con la pierna en rotación interna y aducción. Y como viene un paciente con luxación anterior, viene todo lo contrario, viene con una luxación con una posición impúdica, o sea, con la pierna en abducción y rotación externa. O sea, tenemos que darnos cuenta que la cabeza del fémur está por acá, más o menos, ¿no? Lo ha impactado y la cabeza del fémur ha ido hacia adelante. Bien, continuamos. Esta es otra imagen que también la saqué de YouTube, de un videito. Bien, esto es lo mismo. Como podemos ver, esta viene a ser ya la cadera, la articulación, la cabeza del fémur, el acetábulo. Entonces, cuando hay una luxación anterior, la cabeza del fémur va a bajar, como expliqué en la anterior imagen, no va a bajar. Y el paciente viene en extensión, abducción y rotación externa. Y cuando hay una luxación posterior, la cabeza del fémur va a irse hacia atrás, o sea, es como que subiera. Y el paciente, ¿cómo viene? En aducción, rotación interna y en flexión. Bueno, esta es otra parte anatómica. ¿Cuáles vienen
cuáles vienen a ser los ligamentos que más se lesionan. Por ejemplo, en luxaciones posteriores son estos: el podo femoral y el isquiofemoral. Y en luxación anterior, el iliofemoral. Acá tenemos también las clasificaciones de luxaciones. En la anterior tenemos la clasificación de Epstein y la posterior de Thomson-Epstein. Por ejemplo, en la anterior tenemos dos tipos, superior e inferior. En la superior se subdividen sin fracturas, con fractura asociada, con fractura asociada de acetábulo, con fractura asociada a cabeza del fémur o con fractura asociada del acetábulo. Y en la tipo 2, que vienen a ser las lesiones inferiores, que van a ser más frecuentes de paso, también se subdividen en sin fractura, con fractura de acetábulo, con fractura de cabeza femoral. Continuamos. Signos clínicos, continuando con el caso clínico. Entonces, ¿cómo viene este paciente? Viene con un dolor intenso, bueno, con este síntoma de dolor intenso en cadera derecha, con impotencia funcional y posición impúdica. O sea, esta es la imagen real, porque son imágenes en internet, de cómo llega nuestro paciente, el caso clínico. El paciente llega así. Y como ya hemos visto sobre las posiciones impúdicas y púdicas, esta corresponde a una posición impúdica. Había leído que para que nos podamos acordar sobre las posiciones, púdica viene de la palabra pudor. Pudor con piernas cerradas. Pudor, piernas cerradas, más o menos la relación. E impúdica, pues todo lo contrario, no tiene pudor, impúdica. Bueno, y así más o menos lo podemos relacionar para acordar, ¿no? Bien, entonces, como había mencionado, una luxación anterior, el paciente viene en una luxación posterior primero. En una luxación posterior, paciente en posición púdica, viene con ligera abducción y rotación interna. Y ahí sí no nos olvidamos. Ahora, en la luxación anterior, el paciente, vemos, ¿no?, que son imágenes diferentes. O sea, ambas están en impúdicas, ¿no? O sea, con piernas abiertas. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que en la luxación anterior puede ser inferior o superior. Entonces, ¿cómo llega un paciente con una luxación anterior inferior? Un paciente con luxación anterior inferior llega así, como esta imagen. Llega en la pierna en abducción, rotación externa, pero viene con la pierna también en flexión, o sea, hay un acortamiento de la pierna, a diferencia de la otra, la pierna llega más pequeña, nomás, hay un acortamiento. Mientras que en la luxación anterior superior, el paciente llega así como ha llegado el paciente del caso clínico. También llega en abducción y rotación externa, pero la diferencia se basa en que esta pierna no llega en flexión, más bien llega en extensión, o sea, la pierna sigue siendo larga. Acá la pierna es larga y acá la pierna hay un acortamiento. Y esa es la diferencia entre si es superior o si es inferior. Acá lo mismo como la primera imagen que mostré sobre las radiografías. Acá vamos a ver las diferencias radiológicas entonces. En una luxación anterior, la cabeza del fémur va a parecerse de mayor tamaño. Se va a encontrar inferior al acetábulo y el trocánter va a ser más prominente. A diferencia de la luxación posterior, no se va a poder ver el trocánter menor, no es visible. La cabeza del fémur se va a ver de menos tamaño y esta misma cabeza va a estar por encima del acetábulo. Esas serían las diferencias radiológicas. Bien, tratamiento. El tratamiento básico es reducción inmediata. La reducción se debe realizar antes de las 6 horas. ¿Para qué? Para poder evitar necrosis avascular, daño del cartílago, etc. Entonces, ¿cómo se hace esta reducción? Es una reducción manual con anestesia. Vamos a tener tres métodos. Bueno, en realidad son más métodos, pero para lo que refiere al paciente, vamos a utilizar el método de Alice, que es para una luxación anterior, en donde vamos a colocar al paciente en decúbito dorsal. El asistente va a tener que estabilizar la pelvis, mientras que el otro médico va a colocar la cadera a 90 grados mientras realiza tracción. Y el asistente va a colocar el trocante mayor hacia el acetábulo y finalmente van a extender. También tenemos el método de Stinson. Este es para luxaciones posteriores. Entonces colocamos al paciente en decúbito prono
el examinador va a comprimir la cadera y una vez que ubica con la mano la cabeza del femoral, va a empezar a empujarla hacia el acetábulo, mientras que la otra persona va a dar rotaciones externas, claro. Y por último tenemos el método de Bigelow, que donde vamos a ubicar al paciente en decúbito supino. El asistente va a estabilizar la cadera, realizando tracción longitudinal mientras hace flexión de la cadera también. Se va a hacer abducción y rotación externa y por último extensión. Después de la reducción, lo que se va a realizar es inmovilizar la cadera, ya sea con férula, yeso o vendajes por al menos 5 a 6 semanas. Y por último, dar un tratamiento funcional por medio de rehabilitación. También es importante en estos casos, después de la reducción, realizar exámenes de imagen para poder detectar alguna fractura. O si es que, como son accidentes de tránsito, ver si hay algún fragmento de hueso, de cartílago en la articulación. Y de ser así, entonces el paciente se puede someter a una cirugía. Bien, eso sería todo. Aquí mis referencias. Como pueden ver, está citado en el 2020. Este es de hace ya un año y un poquito más. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Tal vez estaré subiendo muchos más videos. Y nada, gracias.